El jardín de la abundancia interior. En lo profundo de un valle silencioso, oculto entre montañas suaves y ríos que murmuraban, existía un jardín secreto que nadie podía ver sin detenerse verdaderamente. No era un jardín común, sus senderos estaban hechos de luz y sus flores crecían en la calma del corazón, no en la tierra. Cada mañana, una brisa suave traía consigo el aroma de posibilidades olvidadas y recuerdos que sanaban el alma. En el centro, un viejo árbol se alzaba, sus ramas abiertas como brazos que abrazaban todo lo que existía, y sus raíces se hundían en la abundancia de la serenidad. Aquel que entraba en el jardín, aunque por un instante, sentía como la prisa del mundo se desvanecía, y en ese silencio, comenzaba a reconocer la riqueza que llevaba dentro, una abundancia que no dependía de posesiones ni palabras, sino del simple acto de estar presente. El caminante que llegaba al jardín de la abundancia interior no lo hacía por accidente. Había un susurro en su corazón, un llamado sutil que lo guiaba más allá del ruido y la confusión de su vida cotidiana. Al cruzar el umbral invisible, los pasos se volvían ligeros, como si la tierra misma acariciara sus pies, recordándole que cada momento podía ser un acto de gratitud. El jardín enseñaba con delicadeza. Cada flor tenía un color que parecía reflejar emociones olvidadas, el azul profundo de la serenidad, el dorado tibio de la alegría, el violeta de la introspección y la compasión. Al tocar una hoja, el viajero sentía como pequeñas ondas de calma recorrían su interior, disolviendo tensiones que llevaba desde tiempos que ya había olvidado. El viejo árbol en el centro no hablaba con palabras, pero su presencia era un maestro silencioso. Sus raíces recordaban que la verdadera fuerza no estaba en la lucha, sino en la aceptación de lo que es. Sus ramas enseñaban que la generosidad no era dar sin sentido, sino compartir desde la plenitud que nace de la propia paz. Allí, sentado sobre la hierba tibia, el caminante cerraba los ojos y respiraba con consciencia. Cada inhalación traía claridad, cada exhalación soltaba miedo. Y en esa respiración consciente, comprendía que la abundancia que buscaba no estaba afuera, no estaba en logros ni riquezas externas, sino en el espacio tranquilo que existía dentro de sí, esperando ser reconocido. El jardín no exigía esfuerzo, simplemente ofrecía tiempo y presencia. Y quien permanecía, aunque fuera solo por unos instantes, sentía como su corazón se llenaba de un río silencioso de sanación, un flujo de paz que lo acompañaría incluso cuando volviera al mundo exterior. Con cada día que pasaba en el jardín, el caminante aprendía a escuchar los pequeños murmullos del mundo interior. No había prisas, ni juicios, solo la suave cadencia de su propia respiración, como un tambor silencioso que marcaba el ritmo de la vida. Descubrió que incluso las piedras del sendero tenían lecciones. Cada una parecía susurrar. Permanece firme, pero deja que la corriente de la existencia pase a tu alrededor. Aprendió que la resistencia innecesaria solo traía peso, y que la verdadera ligereza nacía al soltar expectativas y permitir que las cosas fueran tal como eran. El jardín también revelaba la belleza de la impermanencia. Una flor que se abría por la mañana podía cerrarse por la tarde, y un pétalo que caía al suelo se transformaba en tierra que alimentaba a otras vidas. Comprendió que la abundancia interior no era acumulación, sino aceptación, un flujo constante de dar y recibir, de surgir y desvanecerse, sin aferrarse ni temer. Cada rincón del jardín ofrecía un espejo del alma. Los pequeños arroyos reflejaban la claridad de los pensamientos calmados, los rayos de sol filtrándose entre las hojas iluminaban los rincones oscuros del corazón, y la brisa ligera recordaba que incluso en los momentos de incertidumbre, había suavidad y armonía que podían sostenerlo. En la quietud de este espacio sagrado, el caminante comenzó a comprender algo fundamental: la abundancia no era algo que se obtenía, sino algo que se reconocía. Estaba en la paciencia, en la aceptación, en la respiración consciente, y en la capacidad de habitar plenamente cada instante sin juicio. Una tarde, mientras el sol se inclinaba lentamente hacia el horizonte, el caminante se sentó junto al viejo árbol, apoyando la espalda contra su tronco cálido. Cerró los ojos y permitió que la respiración se hiciera aún más profunda, sintiendo como cada inhalación llenaba su ser de luz y cada exhalación liberaba toda tensión acumulada. En ese estado de quietud, surgieron recuerdos que él había intentado ignorar. Momentos de miedo, de dolor, de frustración. Pero el jardín, con su silenciosa sabiduría, no lo juzgaba. Cada emoción era recibida como una visitante querida,
y poco a poco, sin prisa, comenzó a disolverse la rigidez que había llevado tanto tiempo dentro de sí. El viejo árbol parecía susurrar a través de sus hojas que la sanación no era borrar ni evitar, sino reconocer y acoger. Que cada sentimiento tenía su lugar en el jardín de la mente, y que la abundancia interior crecía cuando se aceptaba la totalidad de la experiencia. El caminante sintió como su corazón se expandía, como si estuviera aprendiendo a amarse a sí mismo de la manera más simple y profunda, sin condiciones, sin expectativas, solo con presencia y aceptación. La brisa se volvió un bálsamo, el aroma de las flores un recordatorio de que incluso la más pequeña belleza podía nutrir el alma, y los rayos cálidos del sol se sentían como un abrazo que decía, todo está bien, aquí y ahora. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que su abundancia interior no dependía de nada externo. Todo lo que necesitaba ya estaba dentro de él, esperando ser cultivado con paciencia, atención y amor. El jardín no solo mostraba el camino hacia la paz, sino que le enseñaba que él mismo era el jardinero de su propia plenitud. Con cada día que pasaba en el jardín, el caminante comenzó a moverse con más ligereza, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Sus pasos eran pausados, conscientes, y cada movimiento se sentía como un baile con la vida misma. Aprendió a escuchar el silencio, a reconocer la música invisible que fluye entre los árboles, las flores y los arroyos. Al meditar junto al viejo árbol, descubrió que la abundancia interior no era un destino, sino un estado que se cultivaba instante a instante. Cada pensamiento inquieto, cada emoción intensa, podía ser observado sin identificarse con ella, como hojas flotando en un río que no necesita detenerse para seguir su curso. El caminante empezó a percibir la interconexión de todo, el aire que respiraba, el sol que calentaba su piel, el agua que corría en los arroyos y hasta el más pequeño insecto que cruzaba su camino. Comprendió que la abundancia no era un tesoro escondido ni un premio lejano, sino la percepción de la plenitud en cada detalle de la existencia. En la quietud del jardín, se dio cuenta de que sanar era aprender a habitar su propio cuerpo y su propia mente con ternura. La autoaceptación florecía lentamente como las flores del jardín, y con ella venía la comprensión de que nada externo podría ofrecer lo que ya residía en su interior, paz, claridad y amor por la vida. Al finalizar cada día, el caminante sentía un agradecimiento profundo, silencioso, que no necesitaba palabras. La abundancia interior no se proclamaba, se vivía, se respiraba, se sentía en la quietud que quedaba cuando todo lo demás se desvanecía. Y en esa quietud, comprendió que el jardín no estaba solo fuera de él, estaba dentro, siempre esperando a ser visitado. Una mañana, el caminante despertó con la sensación de que algo en su interior había cambiado. Ya no buscaba con ansiedad la calma ni la plenitud, éstas aparecían naturalmente, como la luz del sol filtrándose entre las hojas. Se sentó frente al viejo árbol, cerró los ojos y permitió que la respiración lo llevara a un lugar más profundo dentro de sí mismo. En ese silencio, comenzó a notar las pequeñas maravillas de su vida, el latido constante de su corazón, la suavidad del aire en su piel, el susurro de su propia mente que ya no lo perturbaba, sino que lo acompañaba con compasión. Comprendió que la abundancia interior no se medía por lo que tenía o lograba, sino por la capacidad de estar plenamente presente en cada instante. El jardín le enseñó a soltar la necesidad de controlar y a abrazar la fluidez de la vida. Cada pétalo que caía, cada brizna de hierba que se movía con la brisa, le recordaba que la perfección no existía fuera ni dentro, sino en la aceptación de lo que es. En esa aceptación, la sanación se volvía natural, y la paz, inevitable. Al mirar su reflejo en el agua de un arroyo, vio no solo su rostro, sino también la luz que lo habitaba. No había miedo ni vacío, solo una sensación de plenitud que se expandía desde su centro hacia todo su ser. Por primera vez entendió que el verdadero jardín no era un lugar físico, sino un espacio de conciencia, un refugio eterno al que siempre podía regresar, sin importar dónde estuviera. La abundancia interior se convirtió en su compañera silenciosa. No necesitaba palabras para sentirla, ni pruebas para creer en ella. Simplemente existía, como la respiración que lo sostenía, recordándole que cada instante de presencia consciente era un acto de riqueza profunda y sanadora. Con el paso del tiempo, el caminante descubrió que el jardín de la abundancia interior no necesitaba fronteras ni muros. Cada pensamiento consciente, cada gesto de amor hacia sí mismo o hacia otro ser, abría un portal invisible hacia aquel espacio sagrado.
Ya no era un lugar lejano que debía buscarse, sino un refugio que podía habitar en cualquier momento, en cualquier lugar. Aprendió a llevar la calma del jardín consigo, en medio del bullicio, podía detenerse y respirar, en la dificultad, podía recordar la suavidad de las hojas y la firmeza del árbol, en el miedo, podía sentir la luz que siempre residía en su interior. Cada desafío se transformaba en una oportunidad de volver a conectarse con esa abundancia silenciosa que lo sustentaba. El caminante entendió que la verdadera riqueza no consistía en acumular experiencias externas, sino en profundizar en la experiencia de sí mismo. La gratitud, la aceptación y la presencia se volvieron semillas que germinaban continuamente en su corazón. Y con cada semilla, la vida misma se volvía más clara, más luminosa, más llena de significado. En los últimos rayos de sol, mientras el jardín parecía fundirse con la noche, el caminante sonrió. Su alma ya no buscaba nada fuera, había encontrado todo lo que necesitaba dentro. La paz, la sanación y la abundancia interior no eran un destino lejano, sino la constante presencia de su propio ser, siempre abierto, siempre disponible, siempre pleno. Al caer la noche, el caminante permaneció sentado bajo el viejo árbol, sintiendo como el cielo estrellado abrazaba todo el jardín y, a la vez, todo su interior. Comprendió que cada estrella era un reflejo de la luz que habitaba en él, una chispa de abundancia que no dependía de nada externo para brillar. Ya no había separación entre él y el jardín, ni entre él y la vida misma. Cada respiración era un puente hacia la paz, cada pensamiento consciente un recordatorio de que la plenitud siempre estuvo disponible, esperando ser reconocida. El viaje no terminaba, más bien, comenzaba en cada instante de presencia y aceptación. Antes de cerrar los ojos y dejar que el sueño lo envolviera, el caminante sonrió con gratitud. La verdadera abundancia interior no era un secreto guardado por el jardín, sino una enseñanza viva, que todo lo que necesitamos para sanar, crecer y amar ya reside en nuestro propio ser. Solo hace falta detenerse, respirar y abrir el corazón para recibirla. Y así, en silencio y calma, comprendió que vivir con abundancia no es tener más, sino sentir más, no es aferrarse a la vida, sino fluir con ella, no es buscar fuera, sino descubrir que todo lo esencial siempre estuvo dentro. El jardín de la abundancia interior, entonces, no era un lugar, sino un estado de ser. Y desde ese instante, el caminante lo llevaba consigo, en cada paso, en cada respiro, en cada latido de su corazón.